El día que encontré un pendiente que no era de mi mujer en el respaldo del asiento trasero de mi coche, supe que algo andaba mal, aunque aún no sabía hasta qué punto. No fue algo escandaloso ni lleno de sospechas inmediatas, al contrario, fue ese tipo de detalle que te raspa la conciencia de forma sutil pero persistente, como una piedrecita en el zapato que no puedes ignorar aunque parezca insignificante. Yo no soy de esos tíos celosos ni paranoicos. Me llamo Rubén, tengo 38 años, soy comercial de una distribuidora de vinos en Castilla-La Mancha, paso muchas horas en carretera, y hasta ese momento creía conocer bien a Clara, mi mujer desde hace más de 10 años. Ella trabaja como administrativa en el Ayuntamiento de Cuenca, rutina de oficina, café con las compañeras, papeleo y ese tipo de cosas. Llevamos una vida tranquila, nada de lujos pero tampoco con grandes sobresaltos, al menos no hasta ese día, cuando vi ese pendiente dorado, pequeño, elegante, de esos que Clara nunca ha llevado porque dice que los encuentra incómodos y poco prácticos. Estaba justo en la rendija entre el respaldo y el asiento, como si se le hubiera caído a alguien que había intentado recogerlo a toda prisa. Al principio pensé que podía haber sido de alguna compañera del trabajo, o incluso de alguna de las clientas a las que suelo llevar catálogos o botellas de muestra cuando voy a hacer visitas comerciales, pero no reconocía ese pendiente, y lo peor fue que olía a perfume, uno que definitivamente no era el de Clara. Ese mismo día por la tarde, cuando volví a casa, se lo comenté de forma casual mientras preparábamos la cena. No con desconfianza, sino como quien lanza una anécdota sin peso, esperando una risa o una respuesta sencilla. Le dije, hoy he encontrado un pendiente en el coche, uno de esos pequeñitos que tú odias, no será tuyo por casualidad, ¿no? Ella se giró desde la encimera, con la cuchara de madera en la mano y el ceño fruncido. ¿Un pendiente, en tu coche? No, yo no he perdido ninguno, ¿de qué color dices que era? Le respondí que dorado, con una piedrecita brillante en el centro, bastante llamativo, y entonces noté algo en su expresión, algo diminuto pero real, como un parpadeo que duró medio segundo más de lo normal o una pausa al respirar. Pero luego sonrió, un poco forzada. Pues será de alguna clienta, ¿no? A saber, ¿no te montó Carmen el otro día? Igual era suyo. Y ahí estaba el problema. Carmen no se había montado en mi coche, y ella lo sabía perfectamente porque el otro día en cuestión Clara estaba conmigo, comiendo en casa de sus padres. No dije nada. Solo asentí y me serví más vino. La cena transcurrió normal, los niños contaron lo que habían hecho en el colegio, Clara recogió la mesa como siempre, vimos un rato de televisión y nos fuimos a dormir. Pero mientras ella se dormía al segundo como siempre, yo me quedé mirando al techo, dándole vueltas a ese pendiente, a esa pausa, a ese intento de desviar la conversación hacia Carmen. Algo no encajaba, y lo sabía, la mañana siguiente no fue diferente. Clara se despertó temprano como siempre, preparó el desayuno mientras yo me quedaba un rato más en la cama, intentando recuperar algo de energía después de una noche en la que apenas había dormido. Pensaba en el pendiente y en todo lo que había sucedido la noche anterior, pero trataba de no hacerme demasiadas preguntas. No quería pensar que algo andaba mal, pero había algo que me hacía sentir incómodo, como si me estuvieran ocultando algo. No es que fuera celoso, nunca lo había sido, pero la falta de respuestas claras me dejaba inquieto. Clara siempre había sido una mujer abierta conmigo, casi demasiado a veces. Sin embargo, había algo en su actitud esa noche que no me cuadraba, como si estuviera intentando que no viera lo que realmente pasaba. Me levanté tarde, con poco ánimo, y me dirigí al baño. El aroma a café recién hecho me alcanzó mientras me cepillaba los dientes. Clara estaba en la cocina, moviéndose de un lado a otro con su típica calma. Los niños ya estaban desayunando, por lo que no tardé mucho en salir del baño y unirme a ellos. Sentía el peso de la pregunta en el aire, pero trataba de disimularlo. ¿Te apetece que vayamos a comprar algo esta tarde?
Podría ser un buen plan, le pregunté a Clara, intentando sonar lo más normal posible. Ella levantó la vista del café y me miró, su expresión era algo neutra. Claro, si te apetece. Podemos pasar por la tienda de los niños y luego quizás por algo para la casa. A medida que avanzaba el día, el ambiente seguía tenso. El trabajo no ayudaba, claro, ya que me ocupaba gran parte del tiempo, pero sentía que algo se rompía poco a poco, como si la capa de normalidad que intentábamos mantener en nuestra vida ya no fuera suficiente. Cada vez que la veía, ya no era la misma. La forma en que me hablaba, las respuestas que me daba, todo se sentía diferente. Y a medida que avanzaban los días, esa incomodidad crecía. Pero, al mismo tiempo, no quería creer que algo estaba pasando. No quería ser ese hombre, el que acusa sin pruebas, el que ve fantasmas donde no los hay. Pero algo en mi interior me decía que mis sospechas no eran infundadas. Empecé a pensar en todos esos pequeños detalles que antes había ignorado, como los momentos en los que Clara parecía distraída, las veces que llegaba tarde o se disculpaba por no poder salir a alguna cita conmigo. Una noche, después de acostar a los niños, me encontré con una situación extraña. Clara estaba en el salón, sentada con el ordenador portátil, algo que rara vez hacía. Ella solía preferir el teléfono para esas cosas. Pero esa noche, no solo estaba en el ordenador, sino que lo tenía encendido y lo miraba fijamente, casi como si estuviera esperando algo. Me acerqué al salón como siempre, con el habitual todo bien, pero ella ni siquiera me miró. Sí, claro, estoy buscando unos cursos online, nada importante, me respondió sin siquiera girarse hacia mí. Me quedé parado un momento, intentando descifrar si su actitud era simplemente distracción o si realmente había algo más detrás. Pero me callé. No quise ser el tipo de persona que interroga a su pareja por todo, así que me limité a seguir mi camino hacia la cocina. Pasaron unos días hasta que finalmente la verdad se reveló, de una manera que ni siquiera imaginaba. Fue un sábado, un día que comenzaba como cualquiera, en el que Clara se levantó temprano para ir al gimnasio, como había hecho varias veces en las últimas semanas. Durante esos días, me había notado extraña, más acelerada, como si tuviera prisa por ir a algún sitio. Decidí quedarme en casa, ya que tenía algunas tareas pendientes, y pasé la mañana organizando los documentos que había acumulado durante la semana. Fue alrededor de las 12 cuando recibí un mensaje de un compañero de trabajo. Nos habíamos estado comentando sobre un proyecto, y él me pidió una actualización, así que me metí en el ordenador a responderle. Cuando estaba concentrado en ello, escuché la puerta del garaje abrirse. Clara había regresado, y me pareció extraño porque no había recibido su habitual mensaje diciendo que ya estaba en camino. Cerré el ordenador y fui al salón a esperarla. ¿Todo bien?, le pregunté cuando entró por la puerta. Ella me miró un poco sorprendida, como si no esperara verme allí. Sí, todo bien. Solo quería adelantar un poco el ejercicio, respondió, dejando la mochila de deporte en el pasillo y quitándose las zapatillas. La miré de arriba a abajo. Estaba diferente, no podía poner el dedo en qué exactamente, pero había algo raro. Había cambiado, como si fuera una versión de ella misma, pero no completamente. Me acerqué y, en un impulso que no supe controlar, le pregunté directamente, ¿a dónde fuiste realmente esta mañana? No me dijiste que ibas al gimnasio. Ella se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas. Rubén, ¿qué te pasa? Ya te lo dije. Al gimnasio, a hacer ejercicio. Nada fuera de lo normal. Entonces, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Qué te pasó? No me lo puedes explicar con más detalle. La pregunta salió de mis labios sin querer. Ella me miró a los ojos y su expresión cambió. Primero, esa ligera sonrisa de incomodidad que se fue convirtiendo rápidamente en una expresión de frustración. ¿No lo entiendes? No sé qué más quieres que te diga.
No es el momento para que estés montando un número por cosas tan pequeñas. Yo te quiero, pero si sigues con esto, no sé qué va a pasar. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me sentí pequeño, inseguro, incapaz de defenderme. Y eso me hizo estallar. No pude seguir fingiendo que todo estaba bien. ¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué no me dices la verdad de una vez? Sé que no todo es como dices. Sé que algo más está pasando, y no puedo seguir ignorándolo. El silencio llenó la habitación, y entonces ella suspiró profundamente. Lo que no entiendes, Rubén, es que no sé cómo decírtelo. No es tan sencillo. Pero, ¿sabes qué? Ya no sé si quiero seguir con esto. Ya no sé si quiero estar en una relación en la que no hay espacio para mí, donde siento que todo lo que hago te molesta. Esas palabras me dejaron helado. La tensión en el aire era insoportable. Todo lo que había construido, todo lo que pensaba que tenía, parecía desmoronarse en ese momento. Ya no había vuelta atrás. No importaba lo que dijera. Yo ya sabía la respuesta. Y lo que más me dolía era que ella ya lo sabía también. El silencio después de sus palabras me envolvió por completo. Yo me quedé ahí, parado en medio de la sala, sin saber qué hacer ni qué decir. No quería creer lo que acababa de escuchar, pero al mismo tiempo, ya lo sabía. Había algo en ella que había cambiado. No podía ignorarlo. La mujer con la que me había casado, la que compartía mis días y mis noches, ya no estaba allí, o al menos no de la forma en que yo la conocía. En su lugar, había alguien que no reconocía, alguien distante, ajeno. El peso de la decepción me aplastaba, y me costaba incluso respirar. Clara se quedó mirándome, esperando una reacción, pero yo no tenía palabras. Estaba furioso, pero al mismo tiempo, me sentía devastado. No sabía cómo reaccionar, cómo empezar a entender lo que había sucedido. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué de repente todo había cambiado entre nosotros? Después de lo que pareció una eternidad, Clara dio un paso hacia mí. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero su expresión seguía siendo desafiante, como si estuviera esperando que yo tomara una decisión. ¿Vas a decir algo o me vas a seguir mirando como un tonto? Me soltó con una mezcla de frustración y cansancio. Yo seguía sin saber qué hacer. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, pero las palabras no salían. Mi corazón palpitaba fuerte en mi pecho, y mi garganta estaba tan cerrada que apenas podía tragar. Estaba dividido entre el deseo de que todo esto fuera una mala broma y la realidad que se estaba imponiendo ante mis ojos. Clara ya no era la mujer que conocía. Finalmente, logré decir algo, aunque mi voz sonaba extraña, casi como si no fuera mía. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, le pregunté, la rabia empezando a aflorar. Ella dio un paso atrás, claramente sorprendida por la pregunta, como si no esperara que yo lo supiera. ¿Con quién?, respondió rápidamente, con una actitud defensiva, pero sus ojos delataban todo. Con él, Clara. Con el tipo con el que me estás engañando. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, insistí, apretando los dientes, tratando de mantener la calma, pero cada palabra que salía de mi boca me dolía más que la anterior. Elena bajó la mirada y, por un segundo, pensé que iba a derraparse y que iba a decirme la verdad. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio, dándome la espalda como si quisiera alejarse del dolor que acababa de causar. Fue entonces cuando algo dentro de mí estalló. «No me vas a decir nada», grité, avanzando hacia ella. «Todo esto es tan fácil para ti, simplemente me dices que no quieres estar conmigo y ya está». Ella se giró de nuevo, esta vez con la mirada vacía, como si hubiera dejado de luchar. «No quiero que esto se convierta en un problema, Rubén. Sé que lo que hice está mal, y no hay excusa para eso. No puedo seguir con una vida que no me llena. No puedo seguir aquí pretendiendo que todo está bien cuando no lo está.
Mi respiración se agitó. La frustración y el dolor se mezclaban de tal manera que sentía que me estaba ahogando. No podía creer que Clara, la persona que había compartido tanto conmigo, me estuviera diciendo esas cosas tan frías, como si simplemente hubiera decidido que nuestra relación ya no valía la pena. Pero aún había algo más, algo que no podía dejar pasar. ¿Y cómo esperas que yo reaccione a esto? ¿Cómo quieres que entienda todo esto, Clara? Estás destruyendo todo lo que hemos construido. ¿Y por qué? ¿Porque te cansaste de mí, de nosotros? Ella cerró los ojos y suspiró, como si la culpa estuviera pesando demasiado sobre ella. No es tan sencillo como eso, Rubén. Es complicado. Yo no quería que esto sucediera, pero llegó un punto en el que ya no podía seguir viviendo de esta manera. No sé si alguna vez volví a sentir lo que sentía al principio, y me costó aceptar eso. Mis manos temblaban de rabia. Así que me estás diciendo que todo esto se reducía a una simple falta de sentimientos. ¿Qué pasa con los años que pasamos juntos? ¿Qué pasa con nuestros hijos, con nuestra vida? Eso ya no importa. La respuesta de Clara me dejó helado. Yo te quiero, Rubén, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Necesito espacio para mí, para entender lo que quiero de mi vida, y eso incluye salir de esta relación. Ya no me queda nada más que ofrecerte. Las palabras de Clara se quedaron flotando en el aire como un eco lejano. ¿Qué se supone que iba a hacer con todo eso? ¿Cómo reaccionar cuando la mujer que amas te dice que ya no tiene nada más que ofrecerte? ¿Cómo procesar la pérdida de todo lo que pensabas que era tu vida? No podía asimilarlo. No podía entender cómo habíamos llegado hasta allí. En un momento de desesperación, intenté buscar alguna respuesta, algún gesto que me indicara que quizás todo eso tenía una explicación más profunda. Pero Clara, con su mirada vacía y su voz fría, no ofreció más que excusas y justificantes vacíos. Estaba claro que ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. ¿Vas a dejarme?, le pregunté, con la voz quebrada, aunque traté de no mostrar el dolor que me atravesaba. Ella me miró por un momento, y por primera vez en toda la conversación, sus ojos mostraron algo de tristeza. Sí, dijo, apenas susurrando. Sí, Rubén. Lo siento, pero es lo que necesito hacer. El mundo que conocía empezó a desmoronarse en ese momento. Ya no había dudas, ya no había excusas. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi relación, mi futuro, se desvaneció en ese instante. Y lo peor era que no podía hacer nada para cambiarlo. La semana siguiente fue un torbellino de emociones, de conversaciones incompletas y silencios incómodos. Clara había dejado claro que ya no quería estar conmigo, pero lo que no podía entender era por qué no luchaba por salvar lo que habíamos construido. No era solo el hecho de que me había engañado. Era como lo estaba manejando todo, con esa indiferencia que me desgarraba por dentro, porque no intentaba por lo menos hablar de ello, intentar salvar la relación como se supone que lo haría cualquier pareja que ha estado junta tanto tiempo. Pero no, Clara ya había tomado su decisión. El viernes por la tarde, mientras recogía las cosas para llevar a los niños al parque, decidí que ya no podía seguir esperando que ella cambiara de opinión. Había llegado el momento de confrontarla de nuevo, pero esta vez quería que todo quedara claro, que no quedaran cabos sueltos. Estaba decidido. No podía seguir viviendo en esta constante incertidumbre. Me encontraba en la entrada, cargando la bolsa de deporte de uno de los niños, cuando ella salió de la habitación. Estaba lista para irse, con su abrigo puesto y la cara inexpresiva de quien tiene todo bajo control. ¿A dónde vas?, le pregunté, tratando de sonar calmado, aunque sentía que la ira me quemaba por dentro. Ella se giró hacia mí con esa expresión distante que tanto me frustraba. Voy a salir con las chicas, a cenar. Ya te lo había dicho. Sentí como si se me escapara algo. La veía irse, como si nada importara, como si todo lo que habíamos compartido ya no tuviera valor. Clara,
no puedo seguir así, vas a seguir saliendo como si nada, no vamos a hablar de esto, de lo que hiciste, de lo que estamos perdiendo. Ella se detuvo por un momento en la puerta, pero no me miró. Estaba nerviosa, no quería enfrentarse a lo que había hecho. Rubén, ya te lo he dicho. No hay nada más que hablar. Esto ya está decidido, y lo mejor es que sigas con tu vida. Yo necesito hacer lo mismo. No quiero seguir arrastrando esto, dijo con un tono que me heló. ¿Eso es todo?, le pregunté, mi voz apenas audible por la rabia que comenzaba a acumularse en mi pecho. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Vas a simplemente irte y dejarnos atrás a los niños y a mí, como si nada hubiera sucedido? Finalmente me miró, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver una grieta en su fachada. Sus ojos mostraban algo más que indiferencia. Había algo más profundo, algo que no sabía cómo interpretar. No quiero herirte más, Rubén. Pero ya no puedo quedarme aquí. No es justo para ninguno de los dos. No es justo para ninguno de los dos, ¿y qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido? Las palabras salían de mi boca sin control. ¿Acaso no te importa lo que les estamos haciendo, lo que les estás haciendo? No me hables de lo que es justo. Estás destruyendo nuestra familia, Clara. Ella suspiró y bajó la mirada, como si las palabras ya no tuvieran sentido para ella. Lo siento, Rubén, pero lo que tú quieras ya no importa. No puedo seguir con esto. Ya no me siento igual, y no puedo forzarme a seguir adelante cuando sé que no quiero esto. Me sentí como si me dieran un golpe en el estómago. Todo el esfuerzo, toda la dedicación que había puesto en nuestra relación, se evaporó en ese momento, y me quedé allí, mirando cómo Clara se iba. No sabía si quería llorar, gritar o desaparecer de la faz de la tierra. Pero algo dentro de mí sabía que ya no podía seguir permitiendo que me tratara de esa manera. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el salón, mirando la oscuridad que se extendía frente a mí. Mi mente no paraba de dar vueltas a todo lo que había sucedido. Me había engañado, me había dejado de lado, y todo lo que yo había creído sobre nuestro matrimonio estaba basado en mentiras. Pero lo más doloroso era darme cuenta de que, a pesar de todo lo que me había hecho, Clara aún tenía poder sobre mí. Y no estaba dispuesto a seguir siendo su víctima. Esa misma noche, decidí que iba a cambiar las cosas. No podía seguir esperando que ella se arrepintiera. No podía seguir viviendo con la esperanza de que algún día ella volviera a ser la mujer que había amado. Ya no más. Necesitaba tomar el control, aunque eso significara enfrentarme a lo que más temía, la verdad. Decidí que iba a hacerle saber que no iba a quedarme ahí, esperando que ella decidiera qué hacer con mi vida. Tenía que recuperar mi dignidad, aunque eso significara destruir todo lo que habíamos construido. El dolor que sentía no podía seguir dominando mi vida. Ya no era el hombre que se quedaba en la sombra de una mujer que lo había traicionado. Era hora de cambiar. El lunes siguiente, me levanté temprano y me dirigí al trabajo como siempre, pero esta vez, no me sentía como el mismo hombre. Mi mente estaba enfocada en lo que debía hacer. Esa tarde, antes de llegar a casa, llamé a un abogado. Necesitaba un plan, algo que me ayudara a tomar las riendas de mi vida de nuevo. No podía permitir que Clara siguiera controlando mi destino. Tenía que ser firme. Tenía que dar el paso definitivo. Cuando llegué a casa, los niños estaban en sus habitaciones y Clara aún no había llegado. Estaba tranquila, esperando a que ella llegara para hablar con ella de una vez por todas. Quería que todo quedara claro, que ella entendiera que mi vida no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. La puerta del garaje se abrió, y sentí un nudo en el estómago. Ella entró sin decir nada, pero su mirada era diferente. No había más excusas,
no había más vueltas. Clara, ya basta, le dije, sin rodeos. Ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Esto se acaba aquí. Necesito que tomes una decisión, y lo hagas de inmediato. Yo ya he tomado la mía. Ella me miró sorprendida, pero esta vez no dijo nada. Sabía que ya no podía manipularme más, el silencio que siguió a mis palabras fue espeso, como si el aire en la habitación se hubiera detenido. Clara me miraba sin saber qué decir, como si estuviera esperando una señal de que todo esto era un mal sueño, pero no lo era. Yo había tomado la decisión de no seguir viviendo una mentira, de no quedarme quieto mientras ella destruía lo que nos quedaba. No podía seguir siendo el hombre que esperaba una respuesta que nunca iba a llegar, y mucho menos el que se conformaba con migajas. El tiempo que había perdido, las promesas rotas, las mentiras, ya no podía ignorarlas. ¿Qué esperas de mí, Rubén?, preguntó finalmente, con voz baja, casi como si estuviera tratando de contener una explosión de emociones. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te diga lo que quieres escuchar? Lo que hice está mal, lo sé, pero no puedo regresar. Ya no puedo hacer que todo esto sea como antes. Su tono, aunque triste, no tenía la urgencia que uno esperaría en una persona que está tratando de salvar algo. No había desesperación en sus palabras, ni remordimiento. Era como si ella ya hubiera cerrado ese capítulo de su vida y ahora solo quisiera que yo hiciera lo mismo. Me sentí pequeño, como si todo lo que había intentado construir, todas las veces que había luchado por ella, por nosotros, no significaran nada. No se trata de lo que quiero escuchar, Clara. Se trata de que me des una explicación. Se trata de que, al menos una vez, me mires y seas honesta conmigo. No estoy aquí para ser un espectador de tu vida. No estoy aquí para ser el que carga con todas tus decisiones, mientras tú haces lo que te da la gana sin importar a quién arrastras en el camino, le respondí, con el tono firme que había estado buscando desde hacía días. Ella me miró como si esas palabras la alcanzaran por primera vez, y algo cambió en su rostro. No fue una sonrisa ni una mirada de arrepentimiento, pero sí algo que parecía un reconocimiento, como si estuviera viendo en mí una versión de Rubén que no había querido ver hasta ese momento. No es fácil, Rubén. No quiero que me veas así, pero no puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando no lo está. No quiero hacerle más daño a nadie, pero ya no puedo estar contigo. Ya no puedo seguir en una relación que no tiene futuro. Quizá fue mi culpa no darme cuenta antes, pero no puedo seguir culpándome por algo que ya no puedo cambiar, dijo, finalmente dejando que su voz se quebrara. Sentí como si todo mi cuerpo se tensionara. Había algo en esas palabras que me golpeaba fuerte, algo que me decía que ya no había vuelta atrás, que la oportunidad de cambiar las cosas había pasado. Lo entiendo, Clara. Y sé que tú también lo entiendes. Lo que no entiendo es por qué no me diste la oportunidad de luchar por nosotros, por qué no luchamos juntos, por qué elegiste a alguien más antes de darle una oportunidad a esta relación, le pregunté, con los ojos fijos en ella. Ella bajó la mirada, como si esas preguntas le causaran más dolor que el que me había causado a mí escuchar sus respuestas. Porque me cansé de esperar, Rubén. Me cansé de esperar a que las cosas cambien, de esperar que volvieras a ser el hombre que conocí. Estaba sola, aunque estaba contigo, y eso me hizo buscar consuelo en otra parte. No fue algo que planeé, simplemente sucedió. Y me arrepiento, claro, pero ya no puedo quedarme en este lugar, esperando que todo cambie mágicamente. Cada palabra que decía me hacía sentir como si todo mi mundo estuviera colapsando a mi alrededor. Era como si el suelo debajo de mis pies se desmoronara y yo no pudiera hacer nada para evitarlo. La tristeza se mezclaba con la ira, y no sabía si debía gritar o quedarme callado. Clara estaba ahí, delante de mí, admitiendo lo que había hecho, pero no parecía tener remordimiento real, ni la mínima intención de devolverme lo que me había quitado. ¿Y qué pasa con los niños, Clara?
¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo explicamos esto a los niños? ¿Qué les digo cuando me pregunten por qué mamá y papá ya no están juntos? Le pregunté, con la voz temblando. Clara me miró por un momento antes de hablar. Eso es lo que más me duele, Rubén. Ellos son lo único que realmente me importa, y sé que esto les va a hacer daño, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. No puedo seguir con esta fachada de familia perfecta cuando sé que estoy rota por dentro. Lo sé perfectamente, pero ya no puedo más. Las palabras me llegaron con tanta fuerza que casi me tumban. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía poner en riesgo a los niños, su bienestar, solo porque no quería enfrentarse a la verdad? La rabia comenzó a burbujear en mi interior, pero la contuve. No quería ser el tipo que pierde el control. Tenía que ser más fuerte que eso. Entonces, ¿qué? ¿Nos dejamos? ¿Terminas con esto así, sin más, sin mirar atrás? Le pregunté, tratando de comprender cómo ella había llegado tan lejos. No, Rubén, no quiero que lo veas como algo sencillo, pero ya no tengo fuerzas para seguir en algo que no tiene sentido. Mi corazón ya no está aquí, y lo peor de todo es que ni siquiera sé si alguna vez estuvo de verdad. Lo siento, de verdad, pero no puedo seguir siendo alguien que no soy. La sensación de estar perdiendo todo lo que había construido con Clara me aplastó en ese momento. No era solo la traición, ni el hecho de que me hubiera engañado. Lo peor de todo era que ni siquiera intentaba salvar lo que teníamos. Me quedé en silencio, mirando a la mujer que había sido mi compañera durante tantos años. Me sentía vacío, como si el amor que alguna vez sentí por ella hubiera desaparecido por completo. No podía recordar cuando comenzamos a perdernos, cuando la chispa que nos unía comenzó a apagarse, pero sabía que ya era demasiado tarde para recuperarlo. No sé qué hacer ahora, Rubén. No sé cómo seguir, dijo, sus palabras llenas de desesperación, pero al mismo tiempo vacías. No lo sé, Clara. Yo tampoco sé qué hacer. Pero no quiero vivir más en este vacío. No quiero seguir con esta mentira. Creo que, quizás, lo mejor es que cada uno siga su camino. Ella sintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Sabía que yo ya había tomado mi decisión, igual que ella. Ya no había más que decir. Lo que habíamos tenido se había desvanecido, y lo único que quedaba ahora era reconstruir nuestras vidas, cada uno por su lado. El siguiente día, cuando Clara se levantó para ir al trabajo, me sorprendió la calma con la que lo hacía. Era como si nada hubiera cambiado. Se vestía con la misma rutina, se ponía el mismo perfume, y las mismas pequeñas cosas que antes me daban paz ahora me parecían irreales. Estaba acostumbrado a la imagen de la mujer que amaba y con la que había compartido tantos años, pero ese día no podía verla de la misma manera. Esa mujer que se levantaba temprano para ir a la oficina, esa que me daba los besos de despedida por la mañana, ahora era un completo extraño para mí. Mientras Clara salía, sentí un peso sobre mis hombros. No sabía cómo iba a manejar el día, cómo iba a enfrentarlo todo, pero sabía que no podía quedarme estancado. A lo largo del día, me quedé pensando en lo que había dicho la noche anterior. Ya no había vuelta atrás, no importaba cuántos intentos de explicaciones tuviera o de qué forma intentara convencerme de que todo tenía una razón. La realidad era que ella había decidido alejarse, y lo peor de todo era que ya no podía encontrarle sentido a nada. Las conversaciones, las promesas, los momentos compartidos ya no existían. Ahora todo estaba lleno de vacíos que no podía llenar con excusas. Al llegar la tarde, cuando los niños llegaron de la escuela, noté algo en sus caras. No sabían qué estaba pasando, pero sentían que algo estaba mal. Mientras comíamos, miraban a Clara y a mí de reojo, como si quisieran preguntar, pero no sabían cómo. No podía mentirles. Tampoco quería mentirles. Sabía que las cosas iban a cambiar, pero aún no quería hablar de ello frente a ellos.
Quería ser fuerte, mostrarles que no todo estaba perdido. Sin embargo, al ver sus caras, mi determinación se desmoronaba un poco más. ¿Cómo podía decirles lo que estaba pasando? ¿Cómo podía hacerles entender que todo lo que conocían se iba a romper? Después de la cena, mientras los niños veían la televisión en el salón, me senté en el borde de la cama de nuestra habitación. Miraba la casa vacía, como si todo lo que había hecho en los últimos años no tuviera sentido. Me sentía perdido, atrapado en una rutina que había dejado de ser mía. Estaba harto de vivir en un lugar que ya no me pertenecía. Sin embargo, aún había algo en mí que me decía que no podía quedarme así, esperando que el tiempo arreglara las cosas solo. Tenía que tomar el control de mi vida, pero me costaba dar el primer paso. En la mañana siguiente, Clara ya había salido antes de que despertara. El silencio de la casa me resultaba extraño. Algo tan simple como la ausencia de su voz al despertarse me hacía darme cuenta de que todo había cambiado. Los niños ya estaban en la escuela, y mientras me preparaba para salir al trabajo, tomé una decisión que me parecía lo único lógico. Necesitaba hablar con Clara, pero no de la forma en que habíamos estado hablando. Ya no quedaban palabras vacías, ni excusas, ni justificaciones. Necesitaba saber de verdad por qué había llegado hasta aquí, por qué había decidido romper lo que habíamos sido, porque no había ni un intento de salvarlo. Cuando Clara llegó esa tarde, la encontré sentada en el sofá, mirando al frente como si estuviera en otro lugar. La vi durante unos segundos, tratando de reunir valor para ir a hablar con ella. Pero, antes de que pudiera hacer nada, ella me miró. ¿Qué pasa, Rubén?, me preguntó. ¿Por qué no hablas? No sabía por dónde empezar. No sabía si debía pedirle explicaciones o simplemente aceptarlo. Pero algo me decía que no podía seguir ignorando lo que ya había sucedido. Clara, necesito saber qué pasó entre nosotros. ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? ¿Por qué nunca lo dijiste de manera directa? Ella suspiró, se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala. ¿Y qué esperas, Rubén? ¿Qué quieres escuchar de mí? Ya lo sabes. Ya sabes lo que pasó. No lo sé, Clara. Porque todo lo que me dijiste fue que no te sentías bien, que las cosas no estaban funcionando. Pero nunca me diste una razón clara. No me diste una oportunidad. ¿Por qué nunca me dijiste que había algo mal? ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Me miró fijamente, sin poder ocultar la tristeza que se reflejaba en sus ojos. No fue así. No es que ya no te quisiera. Fue que las cosas empezaron a cambiar y no supe cómo manejarlas. Me sentí atrapada. Te lo dije tantas veces, pero tú no me escuchabas. Todo era siempre igual. El mismo trabajo, los mismos problemas, y yo necesitaba más. Necesitaba algo diferente. Y por eso lo buscaste fuera, Clara, por eso elegiste a alguien más en lugar de enfrentar las cosas conmigo. Mi voz sonó más fuerte de lo que quería, pero las palabras salieron de mí como si ya no pudiera controlarlas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dejaste la oportunidad de cambiar, de hacer algo por nosotros? No entiendo cómo pudiste hacer esto sin darme una oportunidad. Clara dio un paso atrás y me miró, como si estuviera cansada de darme explicaciones. No lo entiendes, Rubén. No es algo que se pueda explicar. Las cosas simplemente pasan, y no siempre tenemos el control. Hice lo que pude, y lo hice de la forma que pensé que sería lo mejor, pero ya no puedo seguir con esto. En ese momento, algo en mí se rompió. Ya no había más explicaciones que pudiera escuchar. Ya no quedaban más excusas, y lo peor de todo es que ya no quería entender. Me había quedado sin fuerzas para seguir peleando, para seguir esperando que todo volviera a ser como antes. Ya no quedaba nada que pudiera hacer para cambiarlo. Entonces, esto se acaba aquí, ya no hay nada más, le pregunté, el cansancio impregnando cada palabra que salía de mi boca.
Clara no dijo nada. No tenía que decir nada. Ya lo sabía. Yo lo sabía. Todo se había acabado. Y aunque el dolor me invadía, sabía que ya no había forma de recuperar lo que una vez fue. Ya no éramos los mismos, ni ella ni yo.